Crisis económicas en Costa Rica en los siglos XX y XXI. El periodo liberal se desarrolló de 1870 a 1940. Algunas de sus características fueron: existieron dos clases sociales, la oligarca y el pueblo. En la agricultura se dio un monocultivo. Costa Rica tenía una economía vulnerable, ya que los países con los que comerciaba, que eran Estados Unidos y Gran Bretaña, estaban en guerra, por lo que en ese momento su prioridad era invertir en armamento y no en la compra de café y banana. Se desarrolló la crisis del modelo agroexportador de 1914 a 1940. El café y el banano que Costa Rica exportaba era muy reconocido en el mercado internacional, por lo que la caída de estas exportaciones dieron paso al desempleo, huelgas, levantamiento de campesinos y crisis. La economía dependía de la producción agrícola. Hubo presencia de transnacionales, tenían todo el dominio, no pagaban impuestos, habían condiciones de salud miserables, no tenían estabilidad laboral. Un ejemplo de ello fue la United Fruit Company, una empresa bananera estadounidense que se estableció en la zona sur y en Limón. Ellos se encargaban de cultivar, cosechar y exportar. Tenían economía de enclave. Costa Rica le cedió el territorio a esta empresa para haberse beneficiado de manera en que se encargara de mejorar la infraestructura del país. Hubo un quiebre de fábricas. Se dio el agotamiento del suelo y falta de tecnología que originaron que el café decayera. La administración de Alfredo González Flores de 1914 a 1917 fue un gobierno de facto. En la parte social se desarrolló la escuela normal. Se creó en 1915, fue el principal logro. Solo formaba maestros porque era necesaria la formación de educadores para crear personas analíticas de la situación del país y pudieran empezar a tomar conciencia de los problemas que se venían dando. Además, fue el primer intento de educación superior. Se desarrolló el proyecto de casas baratas. Se dio porque la mayoría de personas de clase baja no tenían casa. Este proyecto dio paso a que los mismos tuvieran oportunidad de tener casa propia a un interés más bajo. Creó el tribunal que resolvía asuntos laborales, debido a que en esa época los patrones manipulaban de manera excesiva a sus obreros, aspectos relacionados con pagos, maltratos y las condiciones en las que laboraban. En la parte económica, creó la reforma tributaria en Costa Rica. Esta establece impuestos que trataban de contrarrestar las crisis del periodo liberal. Tales impuestos fueron: el impuesto de renta. La gente pagaba por lo que poseía, con el objetivo de regular lo que hacía la clase alta, porque en ese momento estaban exonerados del pago de impuestos. El impuesto territorial o de bienes inmuebles. La gente pagaba por las propiedades que tenía. El impuesto de obras públicas. Las constructoras debían pagar un 5% del valor total de la obra para que se iba a desarrollar. El impuesto aduanero. Todos los productos importados que pasaban por aduanas debían pagar un impuesto según su valor. El impuesto a la FANAL. Era un impuesto a la Fábrica Nacional de Licores que en ese momento la oligarquía consumía, era licores de lujo. Si querían consumirlo, debían pagar los impuestos. Estos impuestos tenían como objetivo afectar a la clase alta. Se desarrolló una reforma bancaria o financiera. En esa época los bancos eran de las oligarcas. Si querían, prestaban o no. Sus intereses eran altos y tenían requisitos que la clase baja no podía reunir, por lo que Alfredo González crea el primer banco estatal de Costa Rica en el año 1915, el Banco Internacional. Este brindaba mejores condiciones, intereses más bajos, requisitos accesibles y cualquier persona lo podía solicitar. Por consecuencia, el pueblo deja de trabajar en beneficio de la oligarquía y empiezan a crear sus propios negocios: zapateros, panaderos, tabacaleros y costureros. A raíz de estas directrices, la clase oligarca entra en un descontento con el gobierno, por lo que se da un golpe de estado, llegando al poder Federico Tinoco, la última dictadura costarricense. Como consecuencia de este proceso, se realizan protestas y huelgas lideradas por los profesores. Además de esto, Estados Unidos amenazó al gobierno costarricense diciendo que si permanecía la dictadura en el país, se iba a retirar la ayuda que Estados Unidos brindaba. Esta situación no se podía permitir, ya que era muy importante para el país porque Estados Unidos se venía estrenando como primera potencia mundial. La crisis del 29. Esta crisis fue provocada por la sobreproducción de la industria, lo que hizo que la sociedad ya no podía comprar lo que se producía. Por lo tanto, los productores cayeron en crisis y no pudieron pagar las deudas a los bancos. Los bancos quebraron y no pudieron hacer más préstamos, ya que los deudores no tenían el dinero para pagar aquello con lo que se habían comprometido. Se produjeron millones de desempleados. Los productos bajaron de precio, pero no había dinero, entonces el comercio quebró. Era más caro recoger las cosechas que dejarlas perder. Nos dejaron de comprar café y banana. La recesión del 2008. El sector más afectado fue la construcción. Grandes proyectos hoteleros se quedaron abandonados en Jacó y en Guanacaste.
afectó a muchos bancos nacionales. Cerraron sus puertas a nuevos créditos. Hubo mucho desempleo. La situación económica actual en el 2018. El presidente actual, Carlos Alvarado, quiere cambiar esta situación, por lo que bajó salarios de bancarios y ministros. Propuso además que los viajes gubernamentales deben ser cortos y con menos personas, para que no haya tanto gasto. Cabe destacar que en Costa Rica falta mucho por mejorar en cuanto a la situación económica. Algunos aspectos por los que Costa Rica sigue experimentando crisis es por la corrupción o el mal manejo del gasto público, por lo que no se puede evitar esta situación. La evasión de impuestos que se dan en las aduanas, la trayectoria que va aumentando de la relación de la deuda política con respecto al Producto Interno Bruto, y además que en Costa Rica hay excesos de liquidez en el sistema financiero. Las semejanzas de la crisis del 29 y la recesión del 2008. Decayeron las principales magnitudes monetarias, disminuye la inversión y el consumo de la sociedad y del gobierno, se da el desempleo. Una de las principales afectaciones se da en la industria. Las diferencias de estas dos, de la recesión del 2008 y de la crisis del 29, es que la crisis del 29 se produjo de una forma inmediata y la recesión del 2008 se dio de una manera más cautelosa. En la crisis del 29 se dio la quiebra de la banca, por lo que sus depositantes perdieron sus ahorros, y en la recesión del 2008 el gobierno tomó medidas para evitar lo sucedido en la crisis. La crisis del 29 se dio en Estados Unidos, pero se fue propagando por el resto del mundo. Por otra parte, la recesión del 2008 sacudió de manera inmediata a todo el mundo. En la crisis del 29 no existía el Internet, por lo que no se generaron tantos rumores. Al contrario, en la recesión del 2008 sí existía el Internet, lo que ayuda a movilizar a la sociedad.